envía este príncipe 2 armamentos contra la Gran Canaria. Mientras Maciot se establecía así en aquel país y celebraba los desposorios de su hija doña María de Bethencourt con Ruy González de la Cámara, hijo de Juan González Zarco y primer capitán de la isla de San Miguel, una de las Azores, el infante don Enrique pedía la investidura de las Canarias al rey de Castilla y éste se la negaba. Aquel príncipe, demasiado activo para desairado, pensó unir a sus derechos el de la fuerza y dispuso un armamento que debía obrar contra las islas, confiando la expedición a don Fernando de Castro, progenitor de los condes de Monsanto. Constaba este exagerado armamento de 2.500 soldados de infantería y 1.200 de a caballo. El gobernador Pedro Barba de Campos, habiendo tenido algunos avisos confirmados pocos días después por sus atalayeros que avistaron sobre Lanzarote la escuadra portuguesa, puso en armas la isla, bien que el sobresalto fue transitorio, porque, creyéndose los portugueses con bastante poder para conquistar la Gran Canaria, surgieron en sus puertos, donde conocieron por la experiencia la temeridad. Pues, apenas empezaban a formarse en aquellas playas, fueron recibidos de la chusma siempre fiera y siempre victoriosa de los canarios, con tal denuedo y ardimiento, que el comandante Castro tocó al punto la retirada y se embarcó precipitadamente con sus tropas, después de haber perdido un gran número. Entonces conocieron los portugueses que no estaba desierta la Gran Canaria como la Madera y Puerto Santo y que era cosa muy diferente conquistar islas que solo contienen algunos sepulcros de enamorados. Sin duda que Maciot hubiera abandonado una empresa infeliz que había costado 29.000 doblas, pero el carácter del infante era muy distinto. Presto vieron estos mares otra armada de portugueses, mandada por el capitán Antonio González, su guardarropa, de cuya pericia y valor estaba aquel príncipe bien satisfecho. Este comandante era el mismo que, como apoderado de don Enrique, había ajustado los tratados de venta de las islas con Maciot, y tenía el título de gobernador de Lanzarote en nombre suyo. Sin embargo, llegar a Canaria, desembarcar la tropa, ser atacada desesperadamente por los bárbaros y precisada a ganar sus navíos con notable pérdida, solo fue negocio de una hora. De aquí adelante veremos otras expediciones de esta misma nación a Canaria, todas muy parecidas. Contestaciones en Roma y en el Concilio de Basilea sobre las Canarias, entre Castilla y Portugal. Entretanto que estos isleños se defendían gloriosamente con las armas, defendía don Juan el II de Castilla su dominio directo en las islas y el derecho de Pedro Barba de Campos, quejándose en la corte de Portugal de las hostilidades cometidas. Alegaba el infante don Enrique su tratado de venta con Maciot, y oponía el ministerio de Castilla otra escritura de venta otorgada por el mismo Maciot a favor de Pedro Barba, con data más antigua. Estas contestaciones, que en España no se decidían fácilmente, fueron prontamente llevadas a un tribunal extranjero y espiritual. La confusión de los tiempos autorizaba semejantes recursos. El Papa Martino V había muerto en Roma, y el cardenal Gabriel de Condolmerio había sido exaltado al solio pontificio con el nombre de Eugenio IV. A este papa se dirigió don Juan I de Portugal, pidiendo la investidura de las Canarias y sus conquistas a favor del infante don Enrique, su hijo. Esparcióse por la Europa el rumor de que había impetrado esta gracia y, para impedir el desaire hecho a su corona, despachó el rey de Castilla a Roma con el carácter de su embajador extraordinario, al doctor Luis Álvarez de Paz, señor de la Casa, Estado y Corrales de Andrés de Paz, en Salamanca. Vieróns con efecto dos Juanes, monarcas rivales del occidente de la Europa, disputando en Roma delante de un papa sobre el derecho de arrojar a los canarios de sus islas. El doctor Paz sirvió a su amo con el mayor empeño, y su elocuencia e instrucción, fortalecidas de la razón en cuyo obsequio litigaba, le dieron la victoria, de manera que el sumo pontífice se declaró a favor del rey de Castilla y cesó la competencia por entonces, bien que el infante don Enrique jamás pudo olvidar aquella pérdida. Lo cierto es que, pasado algún tiempo, en el Concilio General de Basilea se vio precisado el citado embajador de Castilla y, en especial, su compañero don Alonso García de Santa María, alias de Cartagena, hijo del célebre obispo Pablo Burguense, y entonces deán de Santiago y de Segovia, a escribir un comentario sobre el derecho que tenían los reyes de Castilla en las Islas Canarias como sucesores del restaurador don Pelayo.
Este ministro, pues, que con su Tratado de las Sesiones desvaneció en el mismo concilio las pretensiones de los embajadores de Inglaterra cuando solicitaban preceder a los de Castilla, desvaneció también por entonces las esperanzas del infante de Portugal, quien, aunque no poseyó tranquilamente cuanto Maciot le había cedido, a lo menos fue señor de una parte de la isla de La Gomera y aún del mismo Maciot, supuesto que 2 años después el rey don Duarte, su hermano, hizo merced a don Enrique por toda su vida de la renta y dominio de la madera. Esta donación se hizo en Sintra año de 1433, y 30 años después murió el grande infante. Muere Maciot de Bethencourt, su elogio. No sabemos con igual certidumbre en qué año falleció nuestro Maciot de Bethencourt, pero es constante que fue después de 1430, y que su hija doña María no dejó sucesión, heredando sus bienes don Enrique y don Gaspar de Bethencourt, sus sobrinos. De estos descienden los de aquel apellido en la Madera e Islas Azores, así como traen causa de doña Leonor, que otros dicen doña Margarita, los legítimos Bethencourts de las Canarias. Aquellos que solo miran a Maciot como un fatuo que vendía tiránicamente sus vasallos para hacerlos esclavos de los extranjeros, que atropellaba a su obispo y despreciaba sus exhortaciones, que enajenaba las islas pertenecientes a su primo Juan de Bethencourt, ya en Lanzarote, ya en Sevilla y ya en Portugal, cometiendo el estelionato más infame, los que solo le miran, vuelvo a decir, por esta parte, no ven a Maciot todo entero. Es menester hacer justicia y no ocultar lo que hay de bueno en aquellas personas raras, a quienes estamos obligados a respetar. Maciot no fue siempre enemigo de sus súbditos. Su primo le había recomendado a los isleños como hombre amable y capaz de gustar el placer de serlo, y así nada hubo más apreciable en las Canarias que los primeros años de su gobierno en el pontificado de don Alberto de las Casas. Es verdad que poco después dieron grande estampido las obstinadas diferencias de Maciot con el ilustrísimo don Fray Mendo de Viedma y que, arrastrado de su carácter avaro y suspicaz, empezó a tiranizar sus vasallos, a hacerlos rebeldes y a venderlos por esclavos, pero, ¿no tenía Maciot a favor de semejantes excesos la funesta autoridad de muchos malos ejemplos? Se suele decir que nadie es superior a su siglo. El estelionato de Maciot pudiera tener otro nombre. No sé que estén comprobados los poderes con que se pretende haber vendido los estados, que eran de su primo, pero, como quiera que fuese, no hay duda que la primera venta la dictó el miedo, la segunda el interés y la tercera la necesidad. Echemos algún velo sobre estos obscuros pasajes y, lejos de hacer a Maciot objeto de todo nuestro desdén, compadezcamos la suerte de un caballero perseguido que dio la primera forma de policía a la provincia de las Canarias. Algunos historiadores, a quienes sigue Juan de Barros, dijeron que Maciot hizo la conquista de La Gomera, pero se equivocaron. Ya hemos visto que este trofeo pertenece a su primo, y que el talento de Maciot más era el de vender las conquistas que el de hacerlas. Pedro Barba traspasa las Canarias a Fernán Pérez de Sevilla. Desembarazado Pedro o, como entonces se decía, pero Barba de Campos de las maniobras de Maciot y de las armas de Portugal, empezaba a poseer con menos inquietud su vacilante imperio, cuando se quedaron atónitas las islas al reconocer la escritura de venta por la cual, con licencia de don Juan el II, cedía y traspasaba sus derechos a su paisano Fernán Pérez. ¿De qué se disgustaría aquel gran justador? Es verosímil que las 4 islas conquistadas redituasen muy poco, y que las 3 restantes le pareciesen inexpugnables. Aquellas, entonces casi sin comercio exterior y ligadas con las censuras del obispo don Fernando Calvetos para no extraer esclavos canarios, solo acarreaban los espinosos cuidados del gobierno, y éstas, engreídas con las derrotas repetidas de los portugueses en sus riberas, inspiraban respeto a los que no eran infantes de Portugal. Habiendo dejado las islas nuestro Pedro Barba de Campos, le vemos en 1435 emprendiendo otras aventuras, aún más singulares. Tales fueron las de una empresa de desafío en la corte de Borgoña y su peregrinación a la Tierra Santa. Ambas le hicieron poco honor, y me parece que, tanto el título de gran justador que le dio el padre Abreu Galindo como el de valiente que le da el autor de Don Quijote no fueron sus principales epítetos, si creemos la crónica de don Juan el II. Véanse aquí sus palabras. A este tiempo salieron de este reino Gutiérre Quijada, señor de Villa García, y Pero Barba, después de haber enviado una empresa a la corte del duque Felipo de Borgoña, señaladamente requiriendo a los hijos bastardos del conde San Polo, el uno llamado Micer Piers, señor de Jaburdin, y el otro Mister Jaques, que lo admitieron. Se asignó tiempo, se entregaron los sellos, pero, entre tanto, acordaron nuestros campeones caminar hacia Jerusalén en peregrinación.
Barba se desavino con su compañero y retrocedió a Castilla. Quijada, cumplida su romería, se apareció en Borgoña a la ciudad de Senomer. Salió a la palestra con Mr. Pierce y le venció. Después pidió al duque que, respecto a que Pero Barba tenía empeñado su sello para combatir con Mr. Jaques y no podía cumplir por estar enfermo, y tanto, que se dudaba pudiese venir, se obligaba a satisfacer por su primo, y que de no, se le devolviese el sello. Jaques no dudó preferir esto último. Últimamente, Pedro Barba de Campos se retiró al puerto de Santa María, donde llegó a tal grado de vejez que le sustentaban con leche de cabras y a tal debilidad que dicen le introducían en la cama a algunas tsunamitis para que le acalorasen. Pero ¿quién era este señor Fernán Pérez, cuarto rey feudatario de las Canarias? Diré todo lo que sabemos. Era un caballero de Sevilla. Por lo demás, parece que su reinado fue tan breve como su historia, y que los que no le han colocado en el catálogo de los poseedores de nuestras islas tienen buenas disculpas. Porque, ¿cómo se podrían conservar las noticias puntuales de un Fernán Pérez que inmediatamente traspasó la propiedad de las Canarias en don Enrique de Guzmán, conde de Niebla? Núñez de la Peña asegura que el rey Fernán Pérez recogió en sí y enajenó por la misma venta cierto derecho que don Juan el II había dado, sobre la isla de Lanzarote, a Fernando de Alarcón, en atención a sus servicios en aquellas conquistas bajo los auspicios de Betancourt el Grande, y a su oposición a Maciot en el pontificado de don Fraimendo de Viedma. Añade que Diego de Alarcón, su sobrino, había tomado la posesión y título de señor de Lanzarote, que poco después transfirió al dicho señor Fernán Pérez. Obtiene las Canarias don Enrique de Guzmán, conde de Niebla. Era el destino de las Canarias que por último entrase a dominarlas la casa de los Guzmanes Buenos, y el señor conde de Niebla tuvo la satisfacción de reunir en su persona muchos derechos. Jalábase, con el favor del rey don Juan el II, con la escritura de venta de Maciot y con la del señor Fernán Pérez. Por esta razón entró a ser el quinto rey titular de las Islas Canarias, época que no pueden ellas olvidar, especialmente habiendo dado a favor de sus moradores un privilegio de franqueza, expedido en su villa de Almonte, a 8 de junio de 1422.